Bueno, le damos la bienvenida a Roberto Tafani. Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vanina? ¿Qué tal, Martín? Un gusto de verlos. Y uno le llama la atención, ¿no? Y se pregunta, ¿para qué el gobierno sigue insistiendo en estos anuncios, en estas recetas que no dan ningún tipo de resultado? Claro, y siguen insistiendo en esto, ganamos aunque perdimos. Sí, Porque no decir que es un éxito que la inflación sea del 3% es una tontería. La verdad es que el presupuesto que se acaba de presentar, que es el mismo de hace 3 o 4 meses, que estuvo demorado, que no se trató, plantea una inflación del 33%, lo cual es una absoluta mentira, es un dibujo, no sirve para nada de ese tema y va a ser mucho más seguramente cercano al doble de eso. Así que lo que importa del presupuesto que se presentó y se comenzó a discutir ayer es que plantea un crecimiento del 4%. Y ese crecimiento del 4% es absolutamente crucial porque cuando uno mira los números, el déficit que ellos proponen es de 3,5%, muy similar al de este año, porque en este año se sobrecumplió un poco la meta y quedó cercano a eso. Y para esto no van a contar con el impuesto solidario, el aporte que se hizo de las grandes riquezas, ni tampoco se va a contar con el aporte de los derechos especiales de giro que había hecho el Fondo Monetario. Con lo cual hay poco nuevo bajo el sol que esperar. En realidad lo que va a pasar va a ser algo similar a lo que pasó este año. ¿Qué pasó este año? Este año pasó que el ministro de Economía recaudó impuestos 11% arriba de la inflación, o sea, nos asfixiaron con la carga tributaria y por el otro lado, abrumadoramente licuaron las jubilaciones. Así que mientras se da toda esta farsa de no arreglemos con el fondo, no hagamos esto, lo que ocurre en realidad es que se están mandando señales al fondo de que la recaudación va a seguir arriba de la inflación, de que no hay posibilidades de dejar de licuar las jubilaciones y junto a eso ahora viene la flexibilidad al cepo, a la carne, que también es una señal para el Fondo Monetario, porque claramente en el presupuesto se dice que el pago al Fondo Monetario este año va a ser cero. Ahora, ¿por qué va a ser cero? Hay dos posibilidades, o que haya un default total o que se arregle con el fondo. En este contexto de estar mandando señales al fondo, licuando jubilaciones, con una carga tributaria 11% arriba de la inflación y con un campo que contribuye y la liquidación de divisas que va a haber entre diciembre, enero y febrero va a ser lo que refleja un 70% de aumento de la producción, 500.000 toneladas más del récord del 2019 en trigo. A eso se le suma la cebada, o sea, el campo poniéndole el cuerpo a todo este escenario. Pero hay muy poco que esperar. El año que viene vamos a tener esa presión impositiva, vamos a seguir con una inflación alta y con un gobierno que claramente no quiere organizar la economía y hacer las reformas estructurales que este país necesita. El segundo tema, Vanina y Martín, que quería tocar es en qué contexto cae este presupuesto, cómo va a ser el año que viene. Bueno, la pandemia ya empieza a mostrar los resultados. ¿Por qué? Porque los bancos centrales de los países desarrollados emitieron muchísimo dinero durante el 2020 y el 2021. Y ahora ya se nota cómo la emisión monetaria está impactando sobre la inflación. En la Unión Europea se pasó en los primeros 11 meses del año de una inflación de 0,9, o sea, menos del 1%, ha pasado al 4,6%. Y en los Estados Unidos, la inflación en los primeros 11 meses anualizada muestra 6,80, o sea, casi 7% de crecimiento. Nunca se había visto una inflación tan alta en los Estados Unidos desde 1982, desde aquel momento en que Paul Volcker había destruido con la inflación cuando provocó 2 recesiones en 3 años. Así que lo que se espera en el mundo, y en Estados Unidos especialmente, es que a partir de marzo el gobierno va a dejar de comprar bonos, o sea, va a dejar el gobierno americano de lanzar dinero al mercado. Esto significa
que dos cosas. Por un lado, que el dólar se empieza a apreciar porque las tasas de interés y ya las tasas implícitas están subiendo, y si aumentan las tasas de interés, lo que va a haber es una salida del capital en busca de calidad. Es decir, no vamos a tener un escenario tan favorable como este que hubo de exceso de liquidez en los últimos 2 años. En Argentina se está sintiendo eso, efectivamente ya se está sintiendo. Cuando uno empieza a mirar el dólar mayorista, que es el que importa, no es que el dólar blue que cae. Si uno mira el dólar mayorista, que es el dólar al cual liquida el campo, por ejemplo, sus exportaciones, muestra que ha empezado a subir desde el 3 de diciembre. Habían empezado a decaer, se había mesetado, pero han comenzado las devaluaciones a acelerarse. Así que es un momento para el hombre de campo que tenga que comprar, y otros importadores, de comprar insumos ahora y no especificar en este momento las ventas, porque es de esperar que el dólar mayorista vaya a subir, acompasando, repito, este dólar fuerte que se viene, tasas de interés en el mundo que van a comenzar a ser más positivas, y ese es el escenario que tenemos. O sea, esperamos, Vanina y Martín, un año sin muchos cambios, con inflación, con presión tributaria, sin reformas estructurales, y un mundo que ya tiene que empezar a corregir la emisión exagerada que hubo durante el periodo de la pandemia y la cuarentena en los países desarrollados. Gracias, Roberto. Te esperamos la semana próxima. Gracias a los dos.